que rompe con lo tradicional y el pasado, el vanguardismo. En el siglo XX se desencadena la Primera Guerra Mundial y la humanidad se cuestiona el aparente progreso. El capitalismo genera la idea de deshumanización y las ideas socialistas, con la crítica a la economía de Marx, provocan el surgimiento de la Unión Soviética. En esta etapa se desarrolla la psicología con el subconsciente freudiano, el cine, los nuevos medios de transporte, la industrialización y la tecnología que permiten vislumbrar nuevas formas de entender la realidad y al ser humano. Con esta vorágine de cambios surgen varias formas de expresión o vanguardias que rechazan lo que ya estaba establecido o lo tradicional. El vanguardismo es, por tanto, un grupo de escuelas artísticas que rompen con el canon tradicional. Se presenta una ruptura con el pasado, se busca lo nuevo, se experimenta con el arte. Eventualmente se desvanecen los límites entre las artes, así la pintura se mezclaba con la literatura o la danza con el teatro. Sus escuelas o ismos son heterogéneos, es decir, no tienen mucho en común y abarcan temas diversos. Se sale del status quo o se desborda los límites que estaban establecidos como norma. El artista se otorga libertad absoluta de creación. Se empieza no solo a experimentar con las formas, sino a tocar temas tabú de la época como la prostitución o personajes marginales. Hay, por lo tanto, en el vanguardismo la búsqueda de innovación, de originalidad y de nuevos cánones o modelos estéticos. En la poesía se rompe con la métrica o la rima y se le da importancia a la tipografía o la forma, es decir, se presenta la preponderancia de la imagen, se emplea el verso libre y el caligrama. A veces se juega con la sintaxis o se crean nuevas palabras, en otras se carece de un plan lógico o es de carácter lúdico. También en el vanguardismo la metáfora se vuelve compleja. En la narrativa se crean nuevas técnicas que nutrirán la literatura del siglo XX. El monólogo interior es el fluir de la conciencia o pensamiento del personaje de manera espontánea y sin que el narrador intervenga. Se emplea también múltiples narradores y puntos de vista con los que la realidad se relativiza según la posición de quien lo narra. El tiempo deja de ser lineal con técnicas tomadas del cine como el flashback o el raconto, que son saltos hacia atrás en el tiempo de la narración. Entre las escuelas vanguardistas que más destacan tenemos el existencialismo, donde escribir es una responsabilidad. Los temas que trata son la angustia existencial, la libertad del hombre y la filosofía del absurdo. Sus exponentes son Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Franz Kafka. El expresionismo, que es la manifestación de los sentimientos y sensaciones, surge en Alemania y es subjetiva e íntima. Sus temas son la soledad, la miseria, el absurdo, la angustia y la naturaleza del ser humano. En la literatura sus exponentes son Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann. El surrealismo surge en Francia inspirado en Freud. Se trata de llevar imágenes oníricas o del subconsciente al arte, sin control racional. Se emplea la escritura automática, que consiste en coger un lápiz y papel y empezar a escribir dejando fluir libremente los pensamientos. Su exponente literario es André Breton. El cubismo se aleja de la representación literal de la realidad. Fue un movimiento plástico que surgió en Francia en el que se utilizan las figuras geométricas. Se presentan múltiples puntos de vista del mismo objeto. En la literatura destaca el poeta francés Guillaume Apollinaire, quien utiliza el caligrama. Este es un poema cuyas palabras forman una imagen visual. El dadaísmo surge en Suiza y consiste en ir en contra de toda lógica. Se utiliza el azar. Es antiartístico y propugna la total libertad. En literatura suele ser una sucesión de palabras y sonidos sin lógica, denominado Gitanjafur. La causa de esta actitud fue la pérdida de sentido que trajo la Primera Guerra Mundial. El representante de este movimiento es Tristan Tzar. El futurismo fue fundado en Italia por Marinetti. Se rechaza el pasado, principalmente a los museos, y se exalta a la máquina como el máximo exponente de la belleza, aludiendo a la tecnología y la velocidad. El ultraísmo aparece como reacción al modernismo. Tuvo auge en España y América, y en literatura va en contra de las reglas y desarrolla el verso libre. El impresionismo busca el paisaje y la naturaleza y utiliza el color como poder expresivo. Destaca principalmente en la pintura. El vanguardismo ha retado los límites de la norma y ha generado polémica por su tono agresivo contra lo establecido por la tradición, y ha sido fiel a su principal característica, la libertad de creación. Nos ha permitido ver poesía y narrativa innovadoras, lo que lo ha llevado a ser una renovación radical para la literatura del siglo XX. Entonces, después de ver este video, vamos a terminar el párrafo.
punto. Es lo que en su necesidad dependiente del aprendizaje el individuo busca. ¿Cómo es el objetivo? ¿Cómo? Lo cual se verá a lo largo de esta literatura. Entonces, el viajar, el placer de viajar, ciertamente mucha gente sale a viajar a Estados Unidos, a Europa, pero no van a lugares donde su vida va a peligrar. Entonces, este es lo que se dice, de que el individuo no viaja donde no comparte algo. Ciertamente si eres como un escritor que quiere saber de primera mano algo, entonces se va a ese lugar, se habla con ese lugar. Pero siempre hay riesgos y sabemos que las sociedades no son racionales todo el tiempo. Entonces hay un cierto peligro también en eso. Pero por eso es que tiene mucho valor y tiene mucha relevancia hablar con cierta verdad. Por eso mismo, porque tal vez es un conocimiento que no se puede llegar de un día para otro, o otras personas no pueden, pero quieren saber sobre eso. Entonces, el conocer es una manera también de darle a la gente una ventana que vean hacia otro por medio de los ojos de otras personas, y la responsabilidad del mismo escritor para dar los hechos como son. Ciertamente, como yo los explico, trato de darles ese seguimiento para que tal vez otras personas no se pongan por lo mismo, pero sí, siempre acordémonos que la educación siempre es valorada, aunque escriba un libro o no, siempre tiene mucho valor. Entonces, ese es el objetivo del individuo. El individuo quiere viajar de lado a lado y lo hace, quiere libremente de esto y quisiera vivir bien en su país, en su lugar, que no hubiera mucha gente emigrando, sin importar cómo los traten en otro lugar, porque quizás no hay diferencia de cómo la misma sociedad los trata, afortunadamente. Y eso solo expone que hay muchas diferencias que se tienen que sobrepasar, dejar a un lado para que esto suceda. Pero en fin, hasta aquí vamos a dejar el video. Creo que hemos extendido bastante la literatura, lo suficiente, con o sin interrupciones. Hemos hecho un buen avance y llegamos a párrafos 79 y 78. Va a ser el siguiente episodio. Voy a tratar de hacerlo más seguido para que tengamos este trabajo completo del primer ensayo. Y como les he repetido, voy a ver si puedo trabajar en el ensayo completo para luego ponérselos en el canal y puedan escuchar el ensayo completo sin necesidad de ver todos los videos. Hemos hablado a lo largo de esta literatura bastante sobre diferentes temas que han estado de una u otra manera intercalados con el trabajo, y este ha sido un trabajo arduo. Este primer trabajo, acordémonos que haría injusticia decir que son 5 años, me tomó mucho tiempo, ciertamente mucho tiempo. Observaba la situación de los partidos políticos tradicionales y la relación de la moralidad dentro de la sociedad salvadoreña, y cómo se ha observado a lo largo de la historia, y de dónde tomamos algunos ejemplos de dónde se ha venido pensando de esta manera, de una cultura, por qué se sigue este tema, se le da seguimiento. Pero sin mucho que decir, gracias de nuevo por ver los videos, y si han llegado hasta este momento, con felicidades a ustedes mismos, una palmada en el pecho o en la espalda, porque no es un trabajo fácil, pero espero que haya podido elaborar suficiente sobre este trabajo. Así que nos vemos en el último video, y luego vamos a hacer de nuevo el 10º recapitulatorio, donde vamos
a cubrir estos últimos 6 párrafos va a ser un video corto y vamos a dar unas pequeñas noticias sobre cómo vamos a continuar hacia el siguiente trabajo, el ensayo número 2, pero vamos a tratar de ir un poco más rápido, porque la misma naturaleza, ya sabemos bastante de lo que implica este pequeño libro y el primer ensayo, y lo demás ya vamos a ver el tono empieza a cambiar un poco diferente, aunque hemos visto que también se prefacea mucho para el siguiente trabajo, para el segundo ensayo. Así que gracias de nuevo y un saludo a ustedes y nos vemos en la próxima.